Muchísimas gracias por su participación en este evento que es el reencuentro de graduados y egresados de la carrera de Ingeniería en Informática y Ciencias de la Computación. Todos ustedes sean muy bienvenidos. Estamos viendo algunas personas que se graduaron hace tiempo. Danilo, por ejemplo. Quisiéramos tener el gusto de poder compartir con ustedes. Yo creo que desde el próximo semestre las actividades ya van a ser de forma presencial. Recuerden que la universidad siempre tiene las puertas abiertas y ustedes son pues nuestra mejor carta de presentación. En esta ocasión vamos a dar inicio a la conferencia sobre empleabilidad efectiva, ¿sí? Cómo elaborar una hoja de vida y una entrevista exitosa. Entonces le damos la bienvenida y agradecemos a Valeria Ramos por su colaboración, ¿sí? Y el ingeniero Víctor Hugo Gálvez va a hacer la presentación de la expositora. Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más. Buenas tardes, Inge Ciro, buenas tardes como director de la carrera. Buenas tardes, estimada Valeria, buenas tardes, queridos estudiantes, queridos graduados, queridos egresados. Buenas tardes. Estamos en esta reunión para realizar el reencuentro de todos los que algún día pertenecieron y quisiéramos que sigan perteneciendo a la Universidad UTE, a las carreras de Ciencia de Informática y Ciencias de la Computación. Damos esta noche la bienvenida a la estimada Valeria Ramos. Gracias por colaborarnos. Voy a leer la hoja de vida. Valeria Ramos, con más de 12 años de experiencia en el área de recursos humanos, principalmente en empresas del sector tecnológico, alto conocimiento de las mejoras prácticas de empleabilidad, tendencias actuales de capital humano y diferentes subsistemas de recursos humanos. Se ha desempeñado en diferentes roles a lo largo de la carrera en las áreas de reclutamiento y selección, capacitación y desarrollo, HR Business Partner, facilitador de programas de liderazgo, habilidades blandas, bienestar, empleabilidad en países como Ecuador, México, Brasil e India. Buenas tardes, estimada Valeria. Tiene usted todo el ámbito para el desarrollo de esta charla que sabemos que va a ser de mucha importancia para todos nuestros queridos estudiantes, egresados y graduados. Buenas tardes. Perfecto, muchas gracias, Víctor, Ciro, qué gusto, es un placer estar aquí, compartir este espacio con cada uno de estos estudiantes y egresados, más bien ya graduados. Antes de empezar, no sé si me pueden confirmar, ¿está bien mi audio? ¿Se me escucha fuerte, claro? Sí se le escucha, Valeria. Y sí se le escucha bien. No sé, los estudiantes, que alguien nos pueda comentar algo. Perfecto, ya vi por ahí unas manitos que está Sí, bien el audio. David dice que bien. Listo, ok, entonces, bueno, avanzamos, ya me presentaron, mi nombre es Valeria Ramos, yo trabajo en Tata Consultancy Services, es una de las empresas más grandes en todo lo que es la parte de tecnología, outsourcing de operaciones. Ahora estoy en Ecuador, he tenido la oportunidad de trabajar y también colaborar en diferentes temas de recursos humanos en otras sucursales de TCS. Entonces, bueno, para mí es un honor poder compartir lo poquito que sé, porque yo digo que siempre estas sesiones también uno como instructor o uno como facilitador aprende también. Entonces, estoy segura que esta va a ser también una oportunidad para esto. No sé, Víctor, Ciro, cómo nos organizamos. Dejamos las preguntas para el final, las vamos a hacer vía chat, abrimos los micrófonos durante la charla o al final. No sé cómo les queda mejor. Valeria, vamos a hacer las preguntas al final. Los estudiantes van a levantar la mano y también van a poder enviar las preguntas a través del chat y luego el moderador va a leer y va a plantear la pregunta. Perfecto, listo. Entonces, quedamos de esa manera y voy a compartir mi pantalla para poder iniciar con este tema dentro de lo que es empleabilidad. El tema que yo les voy a presentar es cómo lograr una hoja de vida y una entrevista exitosa, que van de la mano estas dos partes. Entonces, les voy a compartir un poquito ciertos tips, ciertos consejos desde la parte del reclutador, en este caso, qué es lo que vemos, qué es lo que analizamos
y cómo les podemos dar ciertos consejos para que su hoja de vida y su entrevista les vaya de la mejor manera. Un ratito. Ahí se ve mi pantalla, ¿sí? Sí, se ve muy bien. Perfecto, muchas gracias. Listo, entonces vamos a empezar. Bueno, nosotros le llamamos TCS Enable Program, es una de nuestras iniciativas que manejamos dentro de TCS. Uno de los programas es justamente tener todas estas charlas de empleabilidad a diferentes sectores, al sector académico, al sector social en sí, de cómo podemos compartir este conocimiento con la sociedad. En esta ocasión, como les mencionaba, vamos a tener este taller de empleabilidad, cómo lograr una hoja de vida y entrevista exitosa. Ok, esta es la pregunta que muchos nos hacemos, ¿no es cierto? Al menos ustedes que ya están por vincularse a este mundo laboral, ya formal, quizás muchos de ustedes han estado con el tema de prácticas o proyectos, pero quizás recién ya nos vamos a empezar en sí a vincular a lo que es el tema laboral. ¿Qué es lo que nos preguntamos? ¿Cómo hago que mi hoja de vida sea más atractiva en el mercado laboral actual? Los tiempos cambian, vamos evolucionando, hay nuevas tecnologías, nuevas herramientas, entonces la idea es que esto también se aproveche en este sentido. ¿Qué es lo que vamos a revisar en esta sesión? Les he puesto aquí un poco el contenido. Primero vamos a ver el objetivo, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Identificar mi perfil. ¿Qué es un currículum o una hoja de vida? ¿Cuál es la estructura que debe de tener este currículum? El formato más recomendado o el que nosotros como reclutadores lo recomendamos. ¿Qué debe de contener este formato? Vamos a revisar ciertos ejemplos. Y también les he puesto aquí cuáles son los errores más comunes que nosotros encontramos al momento de recibir aplicantes o de recibir hojas de vida. Y finalmente, cuáles son los tips que yo les aconsejo para que podamos tener esta hoja de vida exitosa. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo? Y el principal y algo muy conciso es captar la atención del reclutador. Ese es mi objetivo principal. Un dato que yo siempre lo menciono y que lo he puesto aquí es que junto con tu CV llegan cerca de 50 o 100 más. Al menos en esta época post pandemia hay muchas personas que están aplicando en mayor cantidad que antes. Entonces es importante que nuestro CV se destaque frente al resto. ¿Cómo identificamos mi perfil? Yo aquí he puesto 3 puntos claves. Lo primero es, vamos a pensar lo mejor que yo sepa hacer. Eso es lo que le va a dar valor a mi CV. Lo que más me guste es la pasión que yo voy a demostrar a través de mi CV y lo que más se demande en el mercado. Entonces, es importante hacernos estas 3 preguntas al momento de estructurar o de preparar mi CV. Recuerden que el CV es nuestra carta o tarjeta de presentación. Es la primera impresión que vamos a dar en todo lo que es el ámbito laboral. Entonces, es muy importante que no quememos esa primera impresión, sino al contrario de que la podemos explotar de la mejor manera. Ahora sí, entrando un poquito en materia, ¿qué es un currículum? Le conocemos currículum, hoja de vida, CV, perfil, pero en sí, básicamente un currículum es un documento formal que utilizamos para incorporarnos en el mercado laboral. Hay que considerar que esto va a tener, este CV tiene que tener información personal nuestra, nuestro perfil académico, estudios, reconocimientos, habilidades blandas o competencias también es importante incluir. Ya lo vamos a ver más adelante también. ¿Cuál es la estructura que yo debo de tener en mi CV o en mi hoja de vida? Tiene que tener un orden, ¿no es cierto? Y tiene que tener ciertos aspectos que son importantes para el reclutador. Primero, el perfil profesional y objetivos. La experiencia laboral, la formación o estudios, conocimientos técnicos, sobre todo en las carreras técnicas o de sistemas, es muy importante mencionar los conocimientos, es decir, si tenemos certificaciones que nos especialicen o nos diferencien del resto, es importante mencionarlas y tenerlas siempre en cuenta y destacarlas dentro de mi CV. Y cualquier otra información de interés. Muchos candidatos incluyen en sus CVs temas de hobbies, por ejemplo, gustos personales, habilidades, gustos que tengamos o que los queramos mencionar, no está de más, lo podemos incluir también.
pero ya vamos a ir viendo más adelante de qué forma y qué es lo óptimo. Aquí también les he puesto 3 preguntas. Siempre es importante y a mí me gusta mencionar estas preguntas porque es una especie de autoevaluación para mí misma o para uno mismo al momento de estar haciendo nuestras hojas de vida. La primera es preguntarnos por qué el reclutador debería leer mi CV. Entonces es como una autoevaluación, ¿no es cierto? Lo que estoy incluyendo en mi CV va a ser atractivo para el reclutador, para la empresa a la que estoy aplicando. La siguiente es cómo debe ser el candidato que buscan. Entonces aquí es importante cuando nosotros enviamos o aplicamos a una posición, investigar un poquito de la empresa, de la cultura de la organización, del cargo. Es decir, ahora hay muchas herramientas, hay LinkedIn donde yo puedo ir un poquito investigando quiénes están en la empresa, qué publica la empresa. Entonces voy identificando un poco su cultura y de acuerdo a eso también voy viendo cómo debe ser el candidato que ellos están buscando. ¿Ok? Y la tercera pregunta es, ¿qué cualidades debe tener el postulante? Va un poco atada a la segunda pregunta. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, autopreguntarnos al momento de hacer nuestros CVs. Y algo que también es muy importante es que nuestro CV es una herramienta de marketing personal. Entonces, por ende, esta debe ser claro, positivo y ameno. Es decir, algo que provoque a la otra persona o al reclutador leerle, que sea interesante, que sea atractivo y que no me quede solamente quizás en la primera parte, sino que me dé curiosidad por leer todo el CV completo. Formato. Aquí les he puesto, lo más importante es que debe ser funcional. Tiene que ser un formato no muy elaborado, no muy complejo, sino funcional, que cumpla el objetivo que yo estoy buscando. ¿Ok? Para el formato, que es importante considerar las habilidades, ¿sí? Vamos a destacar nuestras habilidades, nuestras aptitudes por encima del tiempo. Puede ser que poquito tiempo desempeñamos estas habilidades, pero más que enfocarnos en el tiempo, sino en destacar esta habilidad o este conocimiento. Nos permite integrarnos en el mercado laboral. Puede pasar que tengamos lagunas en la experiencia laboral o que recién estemos iniciando en el mercado laboral, no importa. Un CV siempre tiene que ser preparado. A veces me dicen, Valeria, pero no tengo que poner o qué pongo porque no tengo ninguna experiencia y le atan a que como no tengo experiencia, entonces no hace mucho sentido poner el CV. Vamos a ver más adelante. Si no tengo experiencia, ¿qué puedo incluir? Pero siempre es importante tener nuestra carta de presentación ya para vincularnos al mercado laboral. Ok, vamos a entrar ahora sí en el contenido. ¿Qué es lo que debe de contener nuestras hojas de vida o nuestros CVs? Primero, tenemos que tener en cuenta ciertos consejos antes de entrar en sí a la materia. Los CVs no deben de tener más de 2 páginas. ¿Sí? ¿Se acuerdan al inicio? Yo les decía que los tiempos han cambiado y en este sentido también ha evolucionado mucho al momento de estructurar nuestros CVs. Y es primero el tiempo. La gente cada vez está más apurada, hay menos tiempo, entonces, ¿qué necesitamos? Que sea un CV conciso y que no se exceda de 2 páginas. ¿Ya? Entonces, también es un reto para nosotros poner toda la información que yo considero relevante en 2 páginas. Ese va a ser nuestro máximo recomendado. Incluir solamente la experiencia destacada y el enfoque académico. ¿Qué pasa? Que a veces queremos incluir toda nuestra experiencia porque pensamos que es cantidad, pero en realidad no es cantidad, sino calidad. Entonces, si yo tengo mucha experiencia, lo que voy a hacer es escoger la experiencia más relevante. Y en los puntos anteriores yo les mencionaba que debemos investigar un poquito hacia dónde estamos aplicando, ya sea un poco de la empresa, un poco de la posición. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando el momento de que yo escoja la experiencia más destacada, tiene que ir enfocado justamente hacia ese análisis. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hacer un poquito de ojo crítico para seleccionar la experiencia más destacada y la que más se ate a lo que yo estoy aplicando o hacia donde yo quiero vincularme. Y, por supuesto, el enfoque académico. Nunca puede faltar el tema de estudios, ya sea tercer nivel, cuarto nivel, certificaciones, sí es importante incluir certificaciones.
es importante incluir algún proyecto relevante en el que estuvimos, es decir, todo lo que aporte hacia la posición que yo estoy aplicando. Algo que es muy interesante y que yo siempre recomiendo que lo incluyan, y de hecho es lo primero que leemos y de acuerdo a veces a eso seguimos leyendo el resto del CV, es una breve y agradable, y he puesto esta palabra agradable porque tiene que ser en sí agradable la presentación de uno mismo. 4 o 5 líneas, no más, donde hacemos un pequeño resumen de lo que nosotros somos. ¿Ok? Y algo que también no podemos olvidarlo, ni no tomarlo en cuenta, mucho menos, es respetar el tiempo cronológico, tanto de la experiencia laboral como del grado académico. Y entonces, ¿qué pasa? Y nos pasa mucho, que hay hojas de vida que no son ordenadas y no tienen un tema cronológico. Entonces, eso para mí ya como reclutador, recuerden, recibimos 100 CVs más. ¿Qué pasa? Que por tratar de entender el orden o la secuencia o tratar de buscarle un orden, perdemos el interés. Y el tiempo también ahora el tiempo vuela. Entonces, es importante que vaya siempre lo más actual al inicio. Entonces, si yo voy a hablar de mi experiencia laboral, ok, pongo la más actual, la última, de principio, y voy retrocediendo hacia atrás. Lo mismo con el tema académico. Lo más actual, lo que esté vigente, lo mencionamos, lo destacamos y vamos hacia atrás. ¿Ok? En información personal, aquí hay a veces muchas preguntas en este sentido y mi respuesta siempre es en el tema, por ejemplo, me preguntan si es indispensable incluir la foto. En realidad no lo es. No lo es y ninguna empresa lo debe solicitar de manera obligatoria porque se puede prestar un tema de discriminación. Entonces, no es obligatorio. Yo sugiero incluirla, es un plus, sí, incluir la foto en el CV, pero como les digo, no es obligatorio. Si tomamos la decisión de incluirla, es importante, como los ejemplos que les he puesto acá, primero, su mejor sonrisa. Desde ahí ya es un plus el tema de que sean y se presenten como una persona positiva, agradable, amena, y eso es a través de su sonrisa. Es importante estar formales, con vestimenta formal o casual, y que la foto esté un poquito, se vea la parte de su pecho o del dorso hacia arriba. Vamos a incluir obviamente su nombre, números de contacto y correo electrónico personal. Estos datos son súper importantes porque es nuestro link para conectarnos con el candidato. Que es algo también que ahora está en tendencia y se está incluyendo, es el link de su perfil de LinkedIn, por ejemplo. LinkedIn es una herramienta súper valiosa y que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Entonces, muchas empresas siempre recurren al link de LinkedIn para encontrar información. En LinkedIn, bueno, esta es una charla aparte, todo el manejo de LinkedIn, porque es una plataforma inmensa, pero aquí pueden poner muchos temas de aptitudes y sus contactos o su red avala ese conocimiento o esa aptitud. Entonces, esto también es un plus para la empresa cuando quiere buscar un poquito, de cierta manera, referencias o ver el candidato cómo se relaciona o cómo se mueve en determinado mundo o en determinado sector. Entonces, eso también es un dato interesante. Y lo que les decía, la breve introducción de ustedes, es importante ponerlo al inicio, no más de 5 líneas, y es importante incluir un poco su parte académica y también quizás su parte profesional o de experiencia. Ok, hablando ahora del perfil académico o de los estudios, igual vamos a incluir nuestra educación regular básica. Esto depende, si ustedes consideran importante incluirlo, desde qué nivel, ¿no es cierto? Si queremos poner desde el colegio, la universidad, la maestría, o si ya solo quieren poner colegio, universidad. En realidad, siempre el reclutador se va a fijar más en la última, en la más reciente y en el nivel más alto que hayamos tenido. Entonces, es importante especificar eso y también si estamos cursando el nivel. Si actualmente estamos cursando, o si ya estamos egresados, o si ya estamos por graduarnos, es importante colocar esa información para nosotros conocer en qué nivel estamos. Idiomas, definitivamente es un plus. Si tenemos algún idioma adicional, mencionarlo y también colocar el nivel. Podemos ponerlo en nivel básico, intermedio, avanzado o colocarlo en porcentaje, que es un poquito más específico.
Si tenemos alguna suficiencia otorgado por algún instituto o rendimos algún examen formal, igual, lo ponemos y destacamos esta certificación. Y en otros podemos mencionar lo que les decía, ya cursos, certificaciones, si estuvimos tal vez en algún proyecto importante, algo que complemente a todo lo que es su perfil académico. ¿Ok? Y de ahí, algo que también es sumamente interesante son las habilidades blandas. Y ahora se está utilizando mucho en los nuevos formatos de CVs o de hojas de vida mencionar estas habilidades blandas. ¿Qué es una habilidad blanda o una competencia, como también la conocemos? Básicamente es la capacidad del individuo para destacarse tanto en el lado social, ¿no es cierto?, donde se refleja la personalidad y la capacidad cognitiva. Entonces son nuestras habilidades, nuestras competencias, lo que permite destacarnos en cada una de nuestras actividades que desarrollamos en el ámbito laboral. Los tipos de habilidades, por ejemplo, es la comunicación, liderazgo, inteligencia social y emocional. Hay muchísimas más y de hecho aquí les he puesto un poquito cuáles son las 10 competencias más demandadas actualmente en el mercado. Y dentro de estas 10 sería importante nosotros identificar, ¿no es cierto?, cuáles tenemos. No tenemos que tener todas y no es que en todas debemos ser unos expertos. De hecho, es muy interesante poner en nuestros CVs en qué competencias puedo o estoy trabajando o en cuáles todavía me estoy desarrollando. Entonces, ese también es un análisis que nosotros debemos hacernos de en qué nivel estoy y cuáles todavía tengo que desarrollar. ¿Cuáles son las 10 top? Esta comunicación, automotivación, liderazgo, responsabilidad, trabajo en equipo, resolución de problemas, decisión o toma de decisiones, habilidad para trabajar bajo presión y manejo del tiempo, flexibilidad y negociación de conflictos. ¿Ok? Estas son las top 10 que están ahorita o las que más buscan las empresas. Obviamente esto a veces va cambiando también de acuerdo a la época, a la situación o a la cultura de la organización. Ok, ¿cómo aplicamos esto ya al currículum como tal? En el currículum solo se indica la habilidad blanda. No es necesario que especifiquemos ni brindemos mucho detalle. Es decir, solo menciono la competencia o la habilidad. No tengo que decir dónde la obtuve o cuánto tiempo la conozco. No, solamente lo mencionamos. Y lo que les decía, si consideramos que tenemos que reforzar en alguna de ellas o que estamos trabajando, es importante indicarlo en el CV. Más adelante vamos a ver, hay ya ahora plataformas donde tenemos ciertos ya templates de CVs predefinidos, donde solamente ustedes ingresan la información. Lo vamos a ver un poquito más adelante, las que yo les recomiendo. Y ahí incluso ya nos sale un poquito las competencias con diferentes diagramas de acuerdo al porcentaje que ustedes consideran lo manejan o lo tienen. Entonces, esto es un aporte visual más que en sí en tema ya de datos, pero ayuda mucho al reclutador también. Perfecto. Ok, vamos ahora con el tema de reconocimientos. Esto es un punto que muchos candidatos no lo incluyen en sus CVs y créanme que genera mucho valor el tema de reconocimientos. ¿Qué entra en reconocimientos? Premios académicos, por ejemplo. Vamos a incluir si tuvimos algún reconocimiento importante, si participamos en algún concurso dentro de la carrera universitaria o en si somos parte de algún grupo de expertos o de alguna escuela aparte, es decir, cualquier tema que nos permita demostrar que nos destacamos en un ámbito académico. Si tuvimos un buen promedio, si tuvimos alguna, no sé, alguna medalla, algún tema honorífico por mis notas, por mi aporte, todo lo que me pueda aportar a temas académicos. Y esto también aplica al tema de empleos, es decir, si yo ya estuve trabajando, ya estuve vinculado a una organización y quizás tuve algún reconocimiento por empleado del mes, porque participé en un proyecto, porque tuve alguna idea o llevé a cabo alguna mejora de algún proceso, es importante mencionarlo también aquí. Y también reconocimientos externos. Aquí incluyen programas de voluntariado, por ejemplo, si participo, soy parte de algún tema
de vinculación con la sociedad, logros deportivos, pasatiempos, podemos también incluirlo acá. ¿Por qué es importante esto? No en sí por el reconocimiento como tal, sino porque nos da una idea de cómo es la persona antes de entrevistarle. Entonces, eso es ya un plus le estamos dando una información adicional al reclutador. Ok, aquí les he puesto un ejemplo de la hoja de vida, de más o menos de lo que hemos revisado, cómo debe de estar estructurada, así, y que se vea bastante ordenada, que es lo que revisábamos, que esté organizadita, que tenga una secuencia, que tenga una cronología. Entonces, no es ley esto, pero es como yo lo sugiero. Hablábamos de la pequeña descripción de nuestro perfil profesional, de ahí mencionar lo que son habilidades, experiencias, logros, formación académica, títulos, idiomas, cursos y lo que les mencionaba, si quieren, yo les sugiero incluir el tema de hobbies o gustos para que su CV sea un poquito más ameno y se presenten también, se vea un poquito también su parte personal, no solo la parte laboral. Y bueno, aquí está mi hoja de vida, por ejemplo, cómo es. Y justo al lado izquierdo es lo que yo les mencionaba un poquito, cómo incluir el tema de las competencias. Entonces, en estos puntitos podemos ver en cuáles realmente sí soy buena o tengo la experiencia y en cuáles quizás un poquito menos. Entonces, con eso podemos ir jugando al momento de incluir las competencias o las habilidades blandas. Perfecto. Ok, aquí les he puesto los errores comunes que yo como reclutadora he identificado a lo largo de mi carrera o de todos los procesos de selección que se han llevado a cabo. Y el primero es omisión de información importante. ¿Cómo me he dado cuenta de esto? Porque a veces he tenido que llamar a los candidatos para complementar la información. ¿Ok? Cuando esa información podía haber estado en el CV y quizás reemplazar a otra información que no es tan relevante o que no es tan imprescindible que esté ahí. Entonces, aquí es importante identificar, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, que la información esté y esté lo que realmente es importante mencionar y que sea visible para el reclutador. Un CV extenso, difícil de leer, es lo que les comentaba. A veces he tenido CVs de 8, 9, 10 hojas. No es malo y de hecho no han sido candidatos malos, pero sí es difícil de leer, de interpretar, de buscar el orden. Entonces, tratemos de que, como siempre yo recalco, que sea conciso, puntual y que esté la información más relevante. Cuidado con la incoherencia de la información, incluida la cronológica. ¿A qué me refiero con incoherencia de la información? A veces puede haber información que al no estar ordenada me da a mí la duda de que si en verdad ocurrió o cómo ocurrió. Entonces tratemos de que toda la información que esté ahí tenga un orden cronológico para que por ende sea coherente la información que estamos enviando. Un exceso de detalle, esto ya estamos clarísimos que no debe de haber. Recuerden, 2 páginas máximo de CV, no debería haber más. Y por ende vamos a quitar todo lo que es entrar en el mínimo detalle. Sin caer tampoco en esto de que sea un currículum monótono, superficial o de estándar predefinido. Tienen que ponerle su toque, ¿no es cierto? Algo que les identifique a ustedes. ¿A qué me refiero con monótono? A que a veces, y me ha pasado y por eso lo he puesto aquí, a veces copiamos las mismas funciones en todas nuestras empresas. Porque sí, a lo mejor desempeña el mismo cargo, pero todas las funciones seguramente no son las mismas o no son exactamente las mismas. Entonces, tratemos de que no sea en ese sentido monótono, sino que más bien me genere interés de leerlo. ¿Ok? Evitar frases complejas, ¿sí? A veces por querer también tener un CV excelente o que llame la atención, usamos un lenguaje muy complejo, muy elaborado. No caigamos en eso, ¿ok? Ni tan ni tanto, sino algo sencillo, un lenguaje sencillo de entender e interpretar. Omitir, por supuesto, datos falsos. Cuidado con eso. A veces por querer destacar o tener un CV más vendedor o quizás, no sé, aumentamos información o modificamos información o extendemos a veces fechas en el tema de experiencia. Mucho cuidado con eso, ¿sí? No es recomendable ningún dato falso o ningún dato confuso que pueda llevar a malas interpretaciones.
Y algo que también siempre lo resalto es los errores ortográficos. Muchos creerían y me dirían, Valeria, pero ya el Word te corrige y ahí el diccionario no creo que pase, pasa. ¿Ok? Entonces estemos muy atentos a los errores ortográficos. Y bueno, en este tema de enmiendas ni tachones es más cuando enviamos nuestros CVs de forma impresa. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con el tema de que esté la información totalmente limpia, sin errores, sin tachones, que no estén hojas arrugadas, que la carpeta esté bien presentada, etc. Ok. Y aquí les he puesto los tips que básicamente van muy de la mano con los errores comunes, ¿no es cierto? Identificamos cuáles son los errores y por ende vamos a atacar un poquito esos errores y a eso está enfocado estos tips. El primero, cuidemos el tipo de letra, tamaño interlineado. Sí, no nos olvidemos también de justificar, por ejemplo, los párrafos. Parecería que eso no importa, pero es su imagen, recuerden, es su imagen que estamos dando hacia afuera. Entonces, no utilicemos varios tipos de letras, no hace falta. Quizás sí podemos utilizar el tema de negritas o el tamaño de la letra cuando queremos resaltar algo o cuando queremos destacar alguna información o para que el CV sea más fácil de leerlo o interpretarlo, pero siempre teniendo cuidado de que tampoco excedamos con el uso de estos tips, ¿ok? Que sea de fácil lectura, sencillo, estructurado y ordenado, es lo que hemos venido conversando. Algo que es importante y lo he puesto aquí nuevamente es que puede o debe ser direccionado al público objetivo, al que yo quiero llegar, ¿sí? Ya sea a una posición en específica, a una empresa, entonces debe estar orientado a eso. Si tienen un CV y lo empiezan a enviar a todos el mismo CV por igual, sus resultados quizás van a ser mucho más bajitos en tema de que les puedan contactar o que puedan ya concretar una entrevista. ¿Ok? Entonces, si queremos aumentar este índice de efectividad, hagamos esto. Tratemos de orientar mi perfil, mi CV, hacia el público que yo quiero llegar. Si no tenemos mucha experiencia, que puede ser el caso de los que estemos ahora aquí, recién estamos graduados o egresados y quizás solo hemos tenido pasantías o algún proyecto en la universidad, ok, vamos a destacar lo más relevante de toda su etapa académica, ok, logros, proyectos, reconocimientos que hayamos tenido en la universidad, todo lo que me genere y me aporte a mi CV para complementar que no tengo la parte de experiencia. Y también es importante mencionar cuáles son mis objetivos a futuro. El siguiente punto es considerar las redes sociales de manera apropiada para la búsqueda de empleo. Yo les mencioné un poquito una de las redes de más crecimiento que ha tenido en los últimos años, que es LinkedIn. Entonces, los que no la usan, les invito a que la investiguen, curioseen, creen su perfil ahí y la exploten al máximo esta red. Y lo que también ya les mencionaba y les decía que más adelante les iba a dar, justamente es el buscar formatos modernos, gratuitos, que ya vienen formatos preestablecidos y que de cierta manera el diseño, los colores van a jugar un papel importante al momento de diseñar su CV. Se va a hacer más llamativo, más atractivo al ojo del reclutador. Entonces es importante también que vayan revisando estos. Aquí les he puesto unas páginas que yo las he usado, las sugiero. Deben haber muchísimas más, pero podemos iniciar con esta. La primera es myperfectresume.com, modelocurriculum.net, suricatum.com, 3 que les he puesto aquí como ejemplo. De ahí ustedes pueden, obviamente, ver otras que también son sin costo y las pueden utilizar. Algo que es súper interesante y se ha venido dando, y de hecho es también un poco a raíz de la pandemia, pero es parte también de todas las herramientas tecnológicas que tenemos ahora, es el elaborar nuestra hoja de vida en video. ¿Ok? Muchas empresas ahora ya no les gusta recibir una hoja de vida escrita con datos, con información que a veces es confuso leerla, interpretarla o es extensa y que están solicitando un video. Entonces el candidato se presenta en el video, lo mismo que está en su CV, él lo cuenta a través de un video. Entonces, esto es un dato interesante también que les dejo. Quizás en alguna de las entrevistas ustedes les pueden sorprender enviando este video
cuando les soliciten sus hojas de vida, o puede que algunas empresas también ya empiecen a solicitar. Perfecto. Y los últimos consejos para hacer un gran currículum, nada más para resaltar todo lo que hemos visto y hacer un pequeño resumen antes de pasar a la siguiente etapa, ¿no es cierto? Que ya después de la hoja de vida, por supuesto, tiene que venir la entrevista y ese es nuestro objetivo. Entonces, ¿cuáles son los últimos consejos? No nos olvidemos, primero, incluir la información más importante, ¿no es cierto? Logremos que nuestro CV no sea aburrido, use un lenguaje más social y fácil de entender, nada que sea muy elaborado. Recuerden, su currículum va a reflejar su primera impresión. Traten de ser ustedes mismos, no intenten sonar muy inteligentes o muy calificados para la posición o para la empresa, sino ser auténticos, ¿sí? Tal cual como son ustedes en un ámbito profesional y formal. Lo que les mencionaba, intentemos usar nuevas aplicaciones para crear un muy buen diseño de CV y tengamos mucho cuidado con la ortografía. ¿Sí? Esos eran los tips nada más para resumir lo que hemos visto hasta ahora al momento de crear nuestro currículum. Perfecto. No sé si hasta aquí... bueno, vamos a dejar mejor las preguntas al final, entonces voy a continuar con el siguiente tema, que es cómo tener una entrevista laboral eficaz. Ok. Perfecto. ¿Qué es una entrevista laboral? ¿No es cierto? Todos conocemos lo que es, al menos en concepto, y básicamente es una reunión que una persona técnicamente calificada mantiene con alguien que aspira a un puesto de trabajo. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? Obtener la información adecuada para contrarrestar el perfil y conocimientos del candidato con las funciones que yo como empresa requiero. Entonces, es un complemento al CV. Muchas empresas incluso ya no tienen una entrevista como tal, sino que se rigen mucho al CV y lo que a veces hacen es una validación telefónica de información adicional. Entonces, es importante por eso la información que incluyamos en el CV tiene que ser la apropiada. Y también la entrevista nos permite identificar si el candidato es la persona adecuada para ocupar el puesto. Y también del otro lado, ¿no es cierto? Yo como candidato, ver o analizar si soy o si me gusta donde estoy aplicando con la información que me den. Entonces es un ida y vuelta, ¿no es cierto? Tanto para la compañía como para el aplicante, identificar si es justamente lo que estamos buscando o lo que es de nuestro interés a dónde estamos aplicando. Tipos de entrevista. Tenemos básicamente dos tipos de entrevista, ¿no es cierto? Las entrevistas individuales y las entrevistas grupales. Aquí les he puesto una notita donde dice que cada entrevistador tiene su propia forma de conocer a los aspirantes. Es decir, tienen su propio método o estrategias para averiguar la información que ellos necesiten para el puesto o para lo que estén requiriendo. En realidad no hay una guía, sino que cada entrevistador es una persona diferente y por ende la entrevista quizás va a ser muy diferente en cada una de las veces que yo tengo una entrevista. Sin embargo, hay ciertos parámetros que sí se repiten y que también los vamos a revisar. Dentro de lo que son las entrevistas individuales, tenemos básicamente esto es cuando solo hay un entrevistado y puede ser presencial, telefónica o virtual. Y en cambio las entrevistas grupales ya son cuando hay más de un candidato, es decir, pueden ser assessment center, que se conoce, es una de las técnicas, grupos focales, tipo panel, es decir, reúno varios candidatos, les hago ciertos ejercicios y voy evaluando ciertas competencias o habilidades que yo necesito. De esa manera también veo cómo interactúan el resto y puedo hacer un comparativo para elegir el mejor perfil. Estas entrevistas grupales no son tan comunes, pero las hay y de hecho, de acuerdo a las posiciones también se aplican, no es para todos, pero sí pueden haber. En las entrevistas individuales tenemos algunos tipos, las entrevistas estructuradas, donde básicamente es de acorde al CV. Las entrevistas semiestructuradas es una situación puntual. Quiero medir una competencia o quiero identificar una habilidad o un conocimiento puntual. Y las entrevistas abiertas, donde
nos salimos un poco del esquema, nos salimos un poco del CV y más bien es un discurso diferente o armado para cada persona, para conocer un poquito más el tema personal de cada candidato. Entonces, estos son algunos de los tipos de entrevistas que se manejan en el mercado. Pueden haber otros, pero estos son los más comunes. Ok, vamos ahora con el siguiente punto. ¿Qué observa un entrevistador? Y aquí a mí me gusta poner mucho esta imagen o este símil de lo que es el iceberg, porque hay dos partes que todos tenemos, ¿cierto? Y justo se compara con el iceberg, la parte que es visible para todos, que es muy chiquita, ¿no es cierto? Será un 10-20%, que es lo que mostramos hacia afuera. Y tenemos la otra parte que es la más grande, por así decirlo, que es todo lo que el resto no lo puede ver o no es evidente. ¿Qué incluye en cada uno? En la parte visual o en la parte que sí pueden verlo está nuestra información personal, formación académica, experiencia laboral, logros, es decir, todo lo que yo puedo incluir en mi CV. ¿No es cierto? Que si alguien lo lee, ya se hace una idea de lo que está ahí. Pero en el lado oculto del iceberg está en cambio lo que soy yo como persona, mis valores, mis competencias, mi temperamento, mis actitudes, mi identidad, mis creencias. ¿Por qué es importante y por qué yo hago este análisis? Porque a veces en las entrevistas nos mostramos solo lo que está en el CV y nos olvidamos también de mostrarnos como personas. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con no caer en esto. Siempre el entrevistador quiere conocer también a la persona. ¿Sí? ¿Qué tiene adentro que yo no lo puedo ver? ¿Qué más hay allá de tu CV? ¿Ok? Y algo que es muy importante es el tema de actitud. Siempre va a ser el principal factor diferenciador en una entrevista. ¿Ok? Ahora vamos a entrar con la imagen en la entrevista. Vamos a hablar un poquito del código de vestimenta y el lenguaje corporal. Vamos a tener mucho cuidado en la forma en cómo nos expresamos, ¿sí? Vamos a usar un lenguaje formal y coloquial. Con esto no quiero decir que vamos a ir serios o sumamente, no sé, bravos o vamos a ser muy exagerados con nuestras expresiones para querer mostrar una formalidad. No, recuerde, vamos a ser auténticos y nosotros mismos, pero súper claros de que estamos en un entorno profesional y en una entrevista. Lo que ya vimos anteriormente, vamos a evitar usar palabras, antes lo decíamos al momento de incluir en el CV, ahora lo decimos al momento ya de expresarnos en una entrevista. Entonces, no vamos a utilizar palabras o lenguaje muy elaborado, no queremos mostrarnos tampoco muy inteligentes, porque puede sonar confuso, ¿sí? Algo que puede sonar fácil de decirlo es evitemos estar nerviosos. Sí, se nota, los nervios se notan y eso transmite inseguridad, ¿ok? Entonces, si yo veo alguien nervioso o es muy visible o muy obvio los nervios, no es bueno. Es decir, a mí ya me da también una imagen de que algo está pasando ahí. Entonces, tratemos de controlar los nervios. ¿Qué recomiendo yo en esto? Trabajar en nosotros, practicar. Antes de ir a una entrevista, practiquemos. Podemos practicar frente a un espejo, hablando con nosotros mismos, utilizando preguntas y respuestas, haciendo un juego de rol, ¿no es cierto? Donde yo soy el entrevistador, pero también soy el entrevistado. Me pregunto, me respondo, me veo al espejo y de esa manera empiezo un poquito a prepararme, a practicar y estar listo para que los nervios no nos jueguen en contra. Las manos y la mirada siempre juegan un papel muy importante, ¿sí? La mirada siempre dicen, ¿no? Este dicho que es el espejo del alma y es verdad. Entonces, es muy importante siempre cuando conversemos con alguien mirar a los ojos, ¿sí? Eso es muy importante y como complemento a las frases o a los conceptos que yo mencione, utilizo mis manos. Como complemento, no tiene que ir siempre de la mano, sino lo utilizo en determinado momento solamente como para complementar. Hay que tener mucho cuidado también de no utilizar también de manera excesiva. ¿Qué debemos tener en cuenta para lograr una gran entrevista? Y creo que esta es la
pregunta más interesante que todos nos hacemos. Primero debemos considerar el papel que el entrevistador y el entrevistado tendrán para la reunión y lo que están buscando. Lo que les decía, siempre adelantémonos. No vayamos a una entrevista simplemente por ir o a ver qué pasa. Vayamos preparados. Investiguemos de la empresa, investiguemos de la posición. Si tengo algún contacto que trabajo en esa empresa o si tengo alguna red que me pueda dar algo más de información, usemos toda la información que podamos para prepararnos antes de. Algo que es muy importante también, y pueda parecer obvio que lo he incluido acá, es debemos tener conocimiento de toda la información que he incluido en mi CV. Si te preguntan fechas, si te preguntan, no sé, algún proyecto, alguna actividad, algo que esté en tu CV, no puedes decir, no sé, no me acuerdo, es que ya es hace mucho tiempo, es que no me acuerdo por qué lo incluí, déjame reviso y te cuento. No, ustedes son dueños de su información y tienen que saber exactamente lo que pusieron en el CV. Por eso es importante que no sea extenso. Es decir, con 2 páginas es más fácil que yo pueda manejar esa información. Y recuerden que la entrevista, el gran porcentaje se va a basar en eso, en su CV y en la información que ustedes incluyeron en su CV. Y finalmente, averigüemos lo que ya les mencionaba, el puesto al que estamos postulando. Y en base a esto vamos a ir juntando ideas, vamos a ir practicando, vamos a ir reuniendo todas las herramientas que necesite para que me sienta lista al momento de la entrevista y sea una entrevista fluida. ¿Ok? Perfecto. Y ya para ir terminando con esta sesión, que justo es de 1 hora, así que estamos a tiempo, he incluido también entrevistas laborales en lo que es el teletrabajo. Recuerden que el teletrabajo vino para quedarse, no está atado a la pandemia, sino es algo que realmente ha dado muy buenos resultados. Entonces, seguramente en muchas organizaciones se va a quedar, no al 100%, pero sí quizás en un modelo híbrido. Entonces, tenemos que estar también preparados para esa disponibilidad y también para el tema de las entrevistas, hacerlas de manera virtual. ¿Cuáles son los consejos o los tips que yo les doy cuando tengan una entrevista virtual? No cambian mucho en realidad a una presencial, pero sí un poco jugamos con las herramientas tecnológicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer primerito? Reservar el tiempo. Vamos a reservar ese tiempo de la entrevista y vamos a evitar cualquier interrupción. Vamos a desconectar los dispositivos móviles y cualquier distractor que pueda pasar en el momento de la entrevista. ¿Ok? Teléfonos móviles, no sé si tenemos alguna alarma que pueda sonar en ese momento, el portero, cualquier distractor lo tenemos que premeditar. Un punto que es sumamente importante es pidamos el apoyo a nuestra familia si vivimos con alguien adicional en nuestra casa. Si vivimos solos es más fácil, pero pidamos el apoyo para preparar el momento en el que yo voy a tener la entrevista y el espacio adecuado para no tener interrupciones ni ninguna interferencia. Asegurémonos y probemos con anticipación que tengamos todas las conexiones y accesos requeridos. Si a veces nos agendan en una plataforma virtual que no la conozco, que no la he manejado, voy a descargarme la aplicación, voy a averiguar cómo es, cómo se maneja, para no tener inconvenientes. No es que voy a probar 5 minutos antes, porque si algo pasa ya no voy a tener tiempo de nada. Entonces tenemos que ser muy precavidos en esta parte. Si bien es cierto, el tema del teletrabajo se vuelve un poquito más flexible el código de vestimenta. Sin embargo, yo siempre recomiendo que a pesar de que estemos en casa y a pesar de que sea una entrevista virtual, nos mostremos impecables. No necesariamente formales o 100% elegantes, pero sí impecables y como ustedes consideren apropiado para una entrevista. Vamos a modular la voz y aclarar el tono, eso es muy importante. Recuerden que eso es lo principal ahora que eso es de manera virtual. Entonces, eso va a jugar un papel súper importante. Si queremos recalcar o resaltar información que nosotros consideremos que es más importante, entonces podemos subir un poquito el tono de voz, ¿no es cierto? Así llamo la atención de los que me están escuchando. Pero si quizás estoy contando una historia o estoy relatando algo más, entonces puedo ya mantener un tono de voz un poquito más nivelado. Entonces vamos jugando con estos tonos para lograr la atención del que me está entrevistando. Vamos a tener un saludo cordial.
vamos a demostrar seguridad y confianza, vamos a trabajar ahí en los nervios que ya conversábamos, decir la verdad y no exagerar, que también ya lo hemos comentado, hablar demasiado o hablar poco, no nos vayamos a ninguno de los dos extremos, ¿sí? Eso también es un papel importante. El lenguaje corporal, a pesar de que estemos en una entrevista virtual, también podemos utilizar nuestro tema de expresiones faciales, utilizar las manos para complementar alguna idea. Sí, no nos mostremos tampoco muy tiesos frente a la cámara, sino más bien algo que se vea que estamos relajados y que estamos a gusto en esa entrevista. Es muy importante preguntar, no es malo, ¿sí? Y de hecho nos genera mucho interés y se ve que hay un interés de por medio cuando hacemos preguntas. Entonces preguntemos. Cualquier duda que les quede, cualquier tema, es el momento durante la entrevista que lo puedan preguntar. Vamos también a expresar agradecimiento, ¿sí? Agradecimiento por habernos tomado en cuenta en el proceso, por el tiempo que nos están dando para tener esta entrevista. Entonces, es importante mencionarlo. Y también podemos preguntar o solicitar cuánto tiempo va a durar el proceso de selección, cuáles son los siguientes pasos, qué más se requeriría de nuestra parte, es decir, cualquier pregunta que vaya en este sentido, enfocada a lo que es el proceso de selección. Y algo que también es importante tener en consideración es el realizarnos una autoevaluación, ¿ok? Después de cada entrevista, si así no hayan sido muchas, pero si ya es una o dos, es importante identificar cuáles fueron mis puntos fuertes, cuáles fueron mis puntos débiles, de lo que fue nuestra participación, qué consideramos que no nos fue tan bien, o quizás decimos, no, hablé mucho, no le di tiempo para que me haga preguntas, sino solamente yo fui el que hablaba. Es decir, podemos identificar diversos temas en los cuales yo puedo ir mejorando. Y ese es el objetivo de esto, de que para que en la siguiente entrevista yo vaya cada vez más confiado, más seguro y más preparado. ¿Ok? Listo. Esto sería todo lo que les he preparado para esta sesión, abordando los dos temas, tanto de la hoja de vida como de la entrevista en sí. Y el último tip que les dejo es siempre tengamos un plan B, ¿sí? En caso de que algo falle o algo pase, siempre es bueno tener en mente un plan B o una segunda opción. Perfecto. Con esto, bueno, dejo abierto el micrófono para los que tengan preguntas, dudas o si quizás algo quieran que les amplíe, pues aquí con mucho gusto. Muchas gracias, querida Valeria, por la exposición. Queda abierto, queridos estudiantes, graduados, egresados, para que puedan hacer alguna pregunta. Por favor, para las preguntas pueden levantar la mano para que el moderador les pueda abrir el micrófono. Ya está en el chat algunas preguntas. Y mientras tanto, pues vamos a plantear las preguntas que han solicitado los participantes. Valeria, ¿cómo debemos demostrar que uno está relajado con un lenguaje corporal? Ok. A ver, es una pregunta interesante porque más que demostrar es en verdad estar. Entonces, ¿qué podemos hacer en este sentido? Es conocer lo que les mencionaba, conocer toda la información de nuestro CV, conocer a la empresa que estoy yendo, a la posición que estoy aplicando y estar seguro de mis conocimientos, es decir, de lo que yo puedo aportar y de lo que yo me voy a presentar. ¿Qué nos va a ayudar a tener seguridad? Practiquemos. Créanme que es una herramienta súper útil el practicar con el espejo, con nosotros mismos, hacer un ejercicio si tenemos, no sé, alguna persona de confianza, practiquemos y eso nos va a dar más solvencia y por ende mi lenguaje corporal va a mostrar que tengo esta solvencia. ¿Qué vamos a evitar hacer? Estos tics nerviosos, que a veces no los podemos controlar y que de hecho nosotros decimos, pero no estoy nervioso y lo hago. Entonces hay muchos que cruzan la pierna y mueven la pierna, por ejemplo, o que están constantemente moviendo las manos, o que constantemente, no sé, se topan alguna parte del rostro. Es decir, estos tics que tenemos a veces cuando estamos al momento de esperar o estamos en algún tema que pueda resultar un poco estresante, tenemos que revisar, y eso es importante autoconocernos también, para esto poder controlar y que no sea visible cuando vayamos a una entrevista. Gracias, Valeria. Otra pregunta.
Dice, generalmente en las entrevistas preguntan cuáles son tus debilidades. ¿Qué se puede decir para no verse mal ante el entrevistador? Perfecto. Es una pregunta igual muy valiosa. A ver, al reclutador no nos gusta llamarlas debilidades, porque ya de por sí la palabra debilidades ya suena negativo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer y qué vamos a utilizarla? Es oportunidades de mejora, ¿ok? Entonces, no las vamos a identificar como debilidades, sino como oportunidades de mejora. Y vamos a mencionar efectivamente, es importante ir a una entrevista preparado en este sentido. ¿Por qué? Porque como entrevistador, cuando yo digo tus fortalezas, ok, todos me dicen un montón y a veces hasta les falta tiempo para decirme todas sus fortalezas. Pero cuando les pregunto de las oportunidades de mejora, les cuesta. ¿Por qué? Porque nunca han hecho ese análisis previo. Entonces es importante autoconocernos y estar listos con esto. Entonces voy a identificar en qué debo de mejorar. Y de hecho nuestro speech va a ser, estoy trabajando para mejorar eso. ¿Ok? Entonces es muy importante cómo lo defendemos. ¿Cuáles van a ser las oportunidades? Eso ya va a depender de cada uno y no es malo, en realidad no es malo tener esto, pero sí saber identificar. Gracias, Valeria. Una pregunta muy recurrente es el tema de los salarios. ¿Cómo debemos abordar este tema? Ok, perdón que dejé de compartir, pero estaba un poquito entrecortada la comunicación. Ok, el tema de los salarios, sí, sin duda es una información que siempre nos la van a preguntar, cuál es nuestra aspiración salarial. Siempre va a haber la pregunta de si son en brutos o en netos. Entonces, en brutos, ¿no es cierto? Es que de ahí me van a descontar todos los valores o descuentos que tenga la organización y neto es cuánto yo quiero percibir al bolsillo, por así decirlo. Entonces es importante tener estos dos conceptos claros y también un poquito de dejar abierto a la negociación. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto puedo negociar? O definitivamente no. Esta es mi aspiración salarial y no estoy abierta a negociación. Es también yo creo que importante mencionar esto. Pero siempre hay que tener una cifra clara. Si no quiero decir un monto, puedo decirlo en porcentaje. Actualmente percibo tanto y aspiraría a incrementar en un 20%, en un 30% para poder cambiarme o aceptar la propuesta de cambio. Gracias, Valeria. ¿Cómo solventar la falta de experiencia con los conocimientos? ¿Cómo solventar, cómo incluirlo en el CV? Me imagino que es la pregunta. Sí, justo eso. A ver, sí, lo que yo les mencionaba es, si no tenemos todavía experiencia laboral porque recién estamos empezando, entonces lo que vamos a destacar es si ya hicimos pasantías, si ya hicimos algún proyecto en la universidad, en eso me voy a extender. Voy a hablar del proyecto, voy a hablar de los resultados que tuvo ese proyecto, voy a hablar de los logros que yo tuve en la universidad. En la pasantía igual, no la voy a dejar como pasantía, sino voy a decir, ok, estuve como pasante, pero hice todo esto, todas estas fueron mis funciones, estos fueron los proyectos, esto manejé, en esto apoyé. Entonces le doy relevancia a las pasantías o a los proyectos que yo tuve en la universidad. De igual manera, si participé en seminarios, en conferencias, en congresos, si me estuve capacitando, si realicé cursos, entonces le damos el enfoque de mi CV hacia esa parte. Ok, gracias. ¿Cuál es la diferencia entre un CV y un perfil en LinkedIn? A ver, es básicamente muy parecido. En realidad, LinkedIn es una plataforma, no es un CV como tal, pero es la plataforma donde yo cargo mi perfil profesional. Entonces, en realidad, la única diferencia es que estoy en una plataforma donde estoy dentro de una red de profesionales y mi CV empieza a moverse dentro de esa red. Entonces, básicamente, la misma información que ustedes pongan en su CV la van a cargar en LinkedIn. Entonces, en ese sentido no es tanta la diferencia, pero sí es más en el alcance que puede tener. ¿Qué toman en cuenta los reclutadores para seleccionar a un candidato? Bueno, en realidad son algunos aspectos. Yo diría que
primero es el tema de actitud, porque si puedo tener muchos conocimientos técnicos y mucha experiencia, pero al final del día lo que yo necesito es que la actitud vaya de acuerdo a la cultura organizacional. Entonces, por eso yo les sugería, investiguemos un poquito de la empresa y cómo es su cultura, porque eso es lo que voy a ver como reclutador. Entonces, no solo el tema, como les digo, de conocimientos, sino la parte personal. Y por eso yo les ponía este ejemplo del iceberg, porque a veces somos muy expertos en mostrarnos a nivel profesional y a nivel técnico, pero no somos muy buenos en mostrarnos como personas. Entonces, tratemos de dar una imagen, una actitud siempre positiva, abiertos a aprender, abiertos a retos, a cambios, mostrarnos resilientes. Entonces, dar esa imagen de que, ok, donde me pongan o a lo que yo asuma, voy a estar ahí y lo voy a lograr y lo voy a sacar porque mi actitud me da para eso. Y obviamente mi complemento es todo el tema técnico o el conocimiento que tengo. Buenas tardes, Valeria. Una consulta. En algunas entrevistas me han preguntado si estoy aplicando para otros trabajos. ¿Cuál sería la respuesta correcta en este caso? A ver, hay dos temas ahí. Si yo estoy aplicando a la organización de mis sueños, por así decirlo, o donde yo quería y estuve todo el tiempo esperando que me llamen, entonces, y a la posición también que yo quiero, entonces voy a decir esto. Voy a decir, en realidad he aplicado acá porque quiero, porque me gusta, porque desde que estaba en la universidad, mi aspiración siempre ha sido vincularme a esta compañía y en realidad mi prioridad ha sido aplicar solamente con ustedes y esperar que me llamen. Pero si en realidad no es tan relevante, sino mi idea es más vincularme a un ámbito laboral, indistintamente de que tenga mucho apasionamiento con la compañía, no está mal decirlo, ¿no? Sino decirlo, sí, he aplicado, siempre estoy buscando, siempre estoy tratando de estar al día y vincularme a una compañía que me ofrezca lo que yo estoy buscando. Entonces, no está mal, pero dependiendo desde la arista de cómo queramos presentarnos. Listo, estas son las preguntas. Vamos a proceder. No sé si levantan la mano. ¿Alguien quiere preguntar directamente? ¿Alguien quiere preguntar? Levante la mano. ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? Listo. ¿Quedó muy claro o no se anima? Es una de dos. O Espero que quedó, sea lo primero. o quedó todo claro o no quedó claro. Quedó claro, dice David, está aplaudiendo Valeria. Muchas gracias. Sí, Qué quedó bueno, me claro. voy tranquila. Muy claro. Listo. Me gustó escucharles las voces, no solo mi voz, sino ya también el resto de voces. Muchas gracias, estuvo bastante claro. Listo, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco muchísimo por este tiempo. Espero que haya sido de utilidad todo lo que les pude compartir. En realidad les comparto desde mi experiencia en el área de reclutamiento y desde la perspectiva de una empresa que recluta mensualmente 100 posiciones, 50 posiciones. Entonces, en base a eso me he atrevido a poder darles estos consejos, estos tips. Entonces, en realidad espero que les sirva y en algún futuro momento también que puedan aplicar con nosotros, con TCS, siempre serán bienvenidos. Así que de mi parte, muchas gracias, Ciro, Víctor, ha sido un gusto enorme estar aquí y siempre a las órdenes. A ti, Valeria, muchísimas gracias. A Tata por su colaboración, por mantener este contacto, este convenio
entre la empresa y la academia. Estos espacios sirven para enriquecer y fortalecer estos lazos, sí, para que nuestros graduados y nuestros estudiantes pues puedan en este caso enfrentarse de forma adecuada a una entrevista, crear un CV llamativo y que sean pues prácticamente seleccionados y consigan el empleo deseado. Muchísimas gracias, Valeria. De nada, un gusto. Cuídense mucho entonces y hasta muy pronto, seguro. Hasta luego, Muchas gracias. gracias, estimada Valeria. Seguiremos en contacto. Seguro que sí. Una buena noche. Hasta luego, gracias. Estimados graduados, abrimos micrófonos. Muchísimas gracias por asistir. Vamos a seguir manteniendo esta relación entre estudiantes, graduados y universidad. Me gustaría que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna recomendación, y si podemos mantener y establecer lazos entre las empresas en las que están laborando, en las que están trabajando, para que ciertos graduados puedan también ser parte de sus empresas o tal vez poder firmar algún convenio de prácticas, pasantías, pues estamos abiertos, ¿no? El ingeniero Víctor Hugo Gálvez es la persona de enlace de seguimiento a graduados. Con él se pueden poner de acuerdo. Existe un grupo, una red, tanto de lo que es el Facebook, en donde se publican también ciertas necesidades de profesionales, de pasantías, y también existe un grupo de WhatsApp en donde se comparten cierta información. Esperamos que esto no sea solo del tipo laboral, sino también sea de todo tipo, ¿no? De todo tipo académico, también de tipo deportivo, social, cultural, pues estamos abiertos y queremos que realmente ustedes le tengan a la universidad en su corazón, ¿sí? Y siempre le tengan presente. Recuerden que ustedes son nuestra carta de presentación. No sé si alguien quiere establecer algún diálogo, quiere alguna pregunta. Por favor, chicos, no sean tímidos. Por favor, abran las cámaras y los micrófonos para que podamos conversar un ratito. Buenas noches, Inges. Inge, yo quería preguntarle si es que podrían, por favor, pasar el link de esta reunión que fue grabada. Por favor. Muy bien. Sí, el momento como se grabó en la nube, el momento en que unas 2 o 3 horitas, yo creo que el día de mañana, en los diferentes grupos vamos a publicar el enlace. Muchas gracias, Inge. Qué gusto de verles a muchos. Hay algunos que se graduaron hace muchísimos años. Gracias por estar con nosotros. La idea también es, como decía el ingeniero en un momento, de que tengamos la oportunidad de tener estos espacios en la presencialidad. Entonces ahí estaremos, por eso se llama reencuentro, porque queremos a través de este inicio volver a contactarnos y volver a estar juntos. Así que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o si quieren compartirnos algo, bienvenido sea. David Romero levantó la mano. Por favor, Davidcito. Inge, ¿cómo está? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Inge, ¿cómo está? Un gusto verle a los tiempos. Nada, por saludarles, por decirles que todo bien en el trabajo, todo en línea se podría decir. Creo que los horarios se han extendido a más de uno. Normalmente hasta las 5 de la tarde uno se va de largo, pero todo bien. Y no, que sería chévere volverles a ver algún rato, alguna oportunidad. He entendido que antes, como a mi cuñado Juan Diego, que sí le conoce, hacían los campeonatos de fútbol con los egresados. Sí, tal vez sea no algo tan relevante, pero sí sería un momento agradable para poder compartir entre todos.
No, ya, bueno, gracias, Davidito. Y aprovechando que estamos en esta oportunidad para que puedan actualizar el CISEG, la plataforma, para tener el contacto y estar con los datos actualizados para poderles contactar a través del sistema de la UTE. Por favor, para que lo puedan hacer. Ya, Paulito, Inge, chévere. la palabra puede. Paul Jaco me pidió la palabra. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, justamente, bueno, quería igual saludarles y nada, pues aquí estoy de regreso a casa. Justamente hemos escuchado la charla acá con unos amigos, estamos 4 personas. Les ha parecido muy interesante, incluso a ellos. Eh, Primero agradecer, pues tengo muchos bonitos recuerdos de la universidad. Eh, Recuerdo mucho de que a partir de octavo semestre, pues todos teníamos ya trabajo y para mí eso es algo muy importante, las oportunidades que he podido obtener por medio de la profesión y ahora mismo el empleo, el trabajo, es una experiencia que tal vez nunca la soñé y para mí es muy emotivo que se mantenga el contacto y que sigamos así. Muchas Un gracias, Paul. saludo, un saludo también para los compañeros que están conectados. Muchas gracias, Paulito. Francisco Ábalos pide la palabra. Buenas noches, ingenieros, buenas noches, compañeros. Bueno, es un gusto volver a verlos a todos ustedes. Ya hace más de un año que ya me gradué. Ahorita estoy obviamente en el ámbito laboral, recién terminando el trabajo. Y bueno, o sea, esperemos que algún día podamos volver a vernos en la presencialidad, capaz dar alguna visita próxima y que podamos volvernos a encontrar y compartir momentos. Muchas gracias, Francisco. ¿Alguien más quiere dar algún mensaje, algún comentario? Yo tal vez para saludar. ¿Qué tal, profes? ¿Cómo Sí, vamos? Danilo. Un gusto verlos. Pues nada, saludarlos. Me encanta ver a rostros por ahí conocidos, a los profes que no han cambiado casi nada. Pues bueno, yo qué les comento, yo estoy ahora en Europa, pude venir a realizar por acá un máster y los conocimientos que adquirí en la universidad, pues realmente sí me abrieron las puertas tanto aquí para un máster y como para el tema de empleo. Entonces, bueno, para los estudiantes que están ahí, aprovechen los conocimientos de los profesores que reparten, que realmente son bastante importantes para el ámbito laboral. Yo vine acá al máster con un poco de miedo, tal vez de decir, bueno, los conocimientos que adquirí, qué tan diferenciados son, pero realmente es como nuestra carrera es como que universal. Así que felicitaciones a los que están siguiendo la carrera, a los que terminaron. Es una buena profesión realmente. Y pues nada, un gusto verles. Qué gusto, Danilo. A la distancia, un abrazo. Gracias. Muy bien, compañeros, señores estudiantes. Entonces, yo creo que todos tenemos el deseo de regresar ya cuando estemos en la presencialidad, que es el próximo semestre, en el mes de abril. Entonces, todos están invitados. Vamos a organizar una reunión presencial con todos los graduados, los que puedan asistir, pues se les compromete para que vengan, ¿no? Organizar un, un- no sé, un campeonato relámpago de fútbol podría ser, de actividades que realmente nos permitan compartir entre entre las diferentes promociones, los diferentes graduados. Todos quedan invitados. De todas maneras, estas charlas, estas conferencias van a continuar, ¿sí? En este ámbito, ¿no? En el ámbito justo de formación complementaria y también de la formación propia de nuestras carreras.
Entonces, sin más, ¿alguien quiera opinar? Si no, estaríamos despidiéndonos y, bueno, esperando de que sigan con el mismo éxito en sus empresas y sigan poniendo en alto el nombre de la Universidad UTE. Buenas noches, estimados ingenieros y estimados egresados, los que ya están por egresar. Gracias, Inges. Buenas noches a todos. Éxitos profesionales, ¿no? Buenas noches con todos, que les vaya bien. Hasta luego, una buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.